Llevo años cruzando el norte de España con carga entre Lugo y Ponferrada. Es una carretera vieja, llena de curvas, vegetación densa y una niebla que no respeta la estación. Esa noche, estaba cerca de Pedrafita do Cebreiro cuando el tablero mostró que tenía diésel de reserva. Aún me quedaban unos 50 kilómetros de autonomía, pero la niebla era tan densa que apenas podía ver la carretera. Fue entonces cuando vi una luz, una vieja gasolinera, con un cartel rojo parpadeando lentamente, Gasolinera Cero. Nunca había oído hablar de ella. Me detuve sin pensarlo mucho. El lugar parecía de los 80, surtidor manual, pintura desgastada, sin coches alrededor. Pero funcionaba. Al bajar de la camioneta, estaba húmedo y silencioso. Solo se oía el sonido del motor enfriándose. El surtidor ya estaba liberado, la pantalla digital marcaba 0 euros y la boquilla encajó como si acabara de usarse. Llené el depósito, esperando a que apareciera alguien del supermercado. No apareció nadie. Cuando terminé, la pantalla parpadeó 3 veces e imprimió un recibo directamente del surtidor. Cogí el papel. Estaba tibio, como recién salido de la impresora. Arriba, en letra pequeña, decía, gracias por su visita. Hasta ahí, todo bien. Pero justo debajo, en el campo del importe, decía, deuda, una noche de tu vida. Me quedé paralizado. Pensé que era una broma, o un nombre simbólico para la tarifa. Pero no había importe en euros, ni identificación fiscal, ni fecha. Solo esa frase. Lo más raro. Abajo, decía, nos veremos cuando te duermas en la niebla. Volví a la camioneta con cierta sospecha. Miré a mi alrededor, intentando averiguar si era alguna instalación artística o una broma turística. Pero no había cámara, ni señal digital, ni nadie. Arranqué el motor y seguí mi camino. El combustible funcionaba con normalidad, sin problemas. Pero la niebla me siguió durante más de 80 kilómetros, como si no quisiera abandonarme. Y cuando miré por el retrovisor, la gasolinera ya no estaba. Solo la carretera vacía, con una densa niebla, como si nunca me hubiera detenido. En los días siguientes, intenté investigar la gasolinera Cero. No aparecía en Google, ni en mapas de carreteras, ni en ningún foro de camioneros locales. Mencioné el nombre en una gasolinera de León, y el dependiente se quedó paralizado unos segundos antes de decir, eso no existe, hombre. Pero vi en sus ojos que la reconocía. Lo dejé pasar. Pero lo extraño llegó unos días después. Empecé a tener pesadillas, siempre con la misma carretera, la misma niebla, y el reloj de la cabina marcaba las 3:17 de la mañana. Siempre a esa hora. Siempre con la sensación de que me observaban desde dentro del surtidor. Una noche dormí apoyado en un área de descanso en Ourense. Poco después de cerrar los ojos, me paralicé. Podía verlo todo, la cabina, el salpicadero, los retrovisores, pero no podía moverme. Fue entonces cuando vi, a través del parabrisas, las luces rojas de la gasolinera Cero parpadeando lentamente. Y una figura alta y encapuchada caminando entre la niebla, hacia la puerta del camión. Llevaba el recibo en las manos. El mismo papel. Pero ahora con algo escrito a bolígrafo en el reverso, esta es tu noche. Me desperté sudando. El reloj del tablero marcaba exactamente las 3:17. Y lo más absurdo, el recibo estaba encima del tablero, boca arriba, con la misma nota que en el sueño. Era imposible que estuviera ahí. Lo había tirado en la primera parada. Toqué el papel, aún caliente. Desde entonces, cada noche que conduzco con niebla espesa, siento que la camioneta se vuelve más pesada. Como si alguien más estuviera ahí. Lo he revisado todo, he cambiado los resortes, he revisado la suspensión. Pero no es la camioneta. Es el aire que me rodea. Como si llevara un fantasma. La semana pasada, mientras conducía de nuevo por la ruta cerca de Cebreiro, la niebla apareció de repente, a pesar de que el cielo estaba despejado.
Cuando el tablero marcaba las 3:17, la radio se encendió sola y empezó a sonar una vieja melodía, casi como una nana. Solo instrumental, pero familiar, de una forma que me dio náuseas. Y entonces, en el retrovisor, vi la sombra de la gasolinera por un instante. Solo que no estaba en la carretera, estaba junto al camión. Fue como si la gasolinera hubiera aparecido junto a mí, entre la niebla. Intenté acelerar, apartarme, pero el GPS se congeló. El camino parecía más largo que antes, como si se extendiera bajo las ruedas. La música se detuvo y dio paso a un silbido bajo, casi un susurro en español. Solo pude distinguir una frase: te esperamos. Las luces de la cabina empezaron a parpadear y el aire se volvió tan frío como si hubiera subido una montaña. Sentí que el motor perdía potencia sin motivo. Y en el tablero, justo debajo del nivel de combustible, apareció una nueva línea: pago pendiente. Cuando por fin salí de la niebla, todo volvió a la normalidad. GPS, motor, radio. Pero el nivel de combustible estaba lleno otra vez. Incluso después de conducir casi 200 kilómetros. Estacioné la camioneta en una zona segura y fui a revisar la cabina. Debajo del asiento del copiloto encontré otro recibo. Era igual al primero, pero con una nueva línea escrita a bolígrafo: te devolvemos este. Te cobramos el siguiente. No sé qué me devolvieron. ¿Días libres? ¿Un cambio de destino? Solo sé que negociaron algo sin que yo entendiera las condiciones. Desde entonces, vivo con miedo a la niebla. No porque dificulte la conducción, sino porque llama a la gasolinera. Y cada vez que aparece, la deuda parece aumentar. He estado evitando conducir de noche, sobre todo en zonas altas o húmedas. Pero sé que tarde o temprano, me encontraré solo en una curva, con el diésel en reserva, y la niebla cubriéndolo todo de nuevo. Y cuando eso pase, no sé qué más me quitarán. Así que si estás conduciendo por Galicia y ves una tenue luz roja parpadeando en la niebla, detente y piénsalo 2 veces. Quizás el combustible sea gratis. Pero el recibo. Enchi o tanque. No recibo estaba escrito: deuda, una noche de tu vida. La primera vez que vi al niño fue cerca del entronque a Tulancingo, ya subiendo el tramo montañoso de la carretera México-Tuxpan. Caía la tarde, el sol empezaba a desaparecer tras las montañas, con esa luz que hace que todo parezca dorado y siniestro a la vez. Estaba solo, cargando piezas de coche, y lo recuerdo bien porque estaba escuchando una canción triste en la radio cuando vi la figura de pie al arcén. Pequeño, inmóvil, con un coche de juguete en la mano. ¿El detalle curioso? El coche no tenía ruedas. Pasé despacio, intentando averiguar si alguien necesitaba ayuda. ¿Había un niño en esa curva? ¿No había adulto cerca? Pensé que era un error de visión o algo por haber caminado sola tanto tiempo. Pero él me miró. Miró al frente, como si me estuviera esperando. Tenía unos 8 o 9 años, delgado, con el pelo oscuro pegado a la frente. Y ese carrito colgaba de su mano como si lo hubieran arrastrado. Inseguro, seguí adelante y me detuve en la primera zona segura. Bajé de la camioneta y caminé de regreso. No había nadie. Lo tuve presente durante días. Incluso se lo comenté a otro camionero en la gasolinera de Poza Rica y palideció al instante. Dijo: el niño de atrás, ¿ya lo viste? Le dije que debía de ser un niño perdido. Negó con la cabeza: siempre está en la misma curva. Y siempre con el camión. Algunos dicen que lo atropellaron, otros que lo tiraron solo. La historia era vieja, según él. Y todos los que vieron al niño acabaron viéndolo de nuevo, hasta que dijo algo. No le presté mucha atención. Pero, claro, seguí dando vueltas por allí. Y 2 semanas después, en la misma curva, esa misma tarde, él estaba allí. El mismo sitio. El mismo coche averiado. Solo que esta vez me detuve.
Lentamente, encendí las luces de emergencia y bajé tranquilamente del camión. Le dije que todo estaba bien, que iba a pedir ayuda. Me miró con la mirada perdida unos segundos, y luego, sonrió. Una sonrisa leve, casi triste. Y dijo, ya me mató una vez, señor. Sus palabras me paralizaron. En ese momento, no pude reaccionar. Me quedé allí, con esa brisa tenue que arrastraba el polvo de las montañas y el niño mirándome fijamente, sosteniendo el cochecito como si fuera lo único que importara. ¿Cómo que te maté?, pregunté, pero no respondió. Simplemente me dio la espalda y caminó lentamente hacia el bosque, desapareciendo entre unas rocas bajas al borde del camino. Lo seguí, nada. Solo hierba seca y trozos de plástico viejo, uno de ellos incluso parecía parte de un juguete derretido. Regresé a la camioneta con el estómago revuelto. Esa misma noche, tuve un sueño extraño. Soñé que conducía por ese mismo tramo de carretera, pero llovía a cántaros. Los faros apenas iluminaban la carretera, y de repente, una figura cruzó la calle. Frené, pero oí el impacto. Desperté sudando, con la sensación de que ya lo había vivido antes. Al día siguiente, llamé a mi esposa y le pregunté si alguna vez había atropellado a alguien en esa ruta. Le pareció extraño y dijo que no. Pero en mi mente, esa curva se veía diferente. Como si llevara un peso que no había notado antes. Unos días después, decidí parar en un viejo café en Zacatlán, donde suelen pasar algunos conductores mayores. Les conté brevemente lo que había visto, sin dar muchos detalles. Uno de ellos, con una gorra desgastada y la voz ronca, preguntó, ¿ese era el de la curva 53? Asentí. Luego dijo que en ese tramo de la carretera un camión perdió el control hace unos 10 años y atropelló a una familia entera en el arcén. Solo sobrevivió el padre. Y el hijo, según él, llevaba una carreta sin ruedas. Igual que la que vi. Después de eso, el niño empezó a aparecer con más frecuencia. Siempre que pasaba cerca de las 6 de la tarde, allí estaba. Inmóvil. Como si me estuviera esperando. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más presente se volvía. Incluso pasé a diferentes horas, de madrugada, pero en cuanto se desvanecía la luz del sol, la curva parecía atraerlo de vuelta. Incluso un día, otro camionero me envió una foto diciendo, mira a este niño tan raro que vi en la montaña. Era él. La misma cara. El mismo coche. Solo que ahora, miraba directamente a la cámara. La última vez que lo vi, decidí detenerme de nuevo. No sé por qué. Quizás para acabar con aquello, quizás para comprender mejor. Me quedé dentro de la cabina, con la puerta entreabierta. Esta vez estaba más cerca de la vía, y el coche colgaba de su mano izquierda, balanceándose ligeramente con el viento. ¿Me conoces?, pregunté, aunque sabía que no respondería. Pero sí. Sin girar la cara, dijo, fue rápido. Usted ni frenó. En ese momento, un sonido metálico resonó, como si algo hubiera golpeado el parachoques de mi camioneta. Bajé las escaleras, temblando, buscando daños, suciedad, cualquier señal. Y entonces vi en el suelo, donde solía estar, una marca de goma. De un freno. Muy vieja. Casi descolorida. Y junto a ella, un trozo de juguete, un eje oxidado con 2 ruedecillas. Me lo llevé, no sé por qué. No lo he vuelto a ver. Pero algunas noches, sobre las 3 de la madrugada, la radio CB chirría sola. Y por un segundo, juro que oigo la voz de un niño que dice, no fue su culpa, señor. Pero se acabó. Supongo que fue algún tipo de compromiso. Un recuerdo bloqueado, no lo sé. Quizás si atropellé a alguien hace años, sin darme cuenta. O quizás solo necesitaba que alguien lo reconociera. Desde ese día, ya no sueño con lluvia ni veo figuras en el arcén. Pero nunca doblo esa curva sin reducir la velocidad.
Y cada vez que el sol empieza a ponerse, me miro al retrovisor. Solo para asegurarme. Si alguna vez cruzas la montaña en camino a Tuxpan y ves a un niño parado al costado del camino con un carrito en la mano, no toques la bocina. No aceleres. Y lo más importante, no preguntes nada si dice que te conoce. Paré para ofrecer ayuda. Él le dice, usted ya me mató una vez, señor. La primera vez que conduje por la ruta entre Huaraz y Caraz, me pareció extraño el silencio de ese tramo alto de la cordillera. Incluso con el motor en marcha y la radio encendida, parecía que el sonido se apagaba más rápido de lo normal. Sé que la altitud explica mucho, pero allí era diferente. Era como si el aire retuviera el ruido antes de permitir que se propagara. Y fue solo en mi tercer viaje que me di cuenta de lo que otros camioneros ya susurraban en las gasolineras: el eco habla. Pero solo si grita su nombre. Pensé que era una superstición local, algo propio de la carretera vacía y la imaginación cansada. Pero esa mañana, por curiosidad, me detuve en un mirador alto, con un cielo despejado y una luna que proyectaba sombra incluso sobre la carga del camión. El viento era fuerte, pero no lo suficiente como para ahogar mi voz. Abrí la puerta del camión, bajé y, medio en broma, grité, Luis. Esperé. Nada en los primeros segundos. Pero entonces, el eco llegó, completo. Solo que no repitió mi nombre. Respondió, falleció el 14 de agosto. Mi corazón se aceleró en ese momento. Porque ese era el día. 14 de agosto. Pensé que lo había malinterpretado. Grité de nuevo. Luis. Y el eco regresó, hoy mueres. La voz era mía, pero, con un tono diferente. Como si algo más pesado estuviera detrás. Subí a la camioneta, temblando, encendí el motor y me alejé tan rápido como pude, intentando olvidarlo. Pero el camino parecía más estrecho, más irregular. Y con cada curva, el sonido del motor parecía perderse en el vacío, como si lo absorbiera. En la siguiente parada, le pregunté a un conductor local sobre ese tramo. Simplemente se cruzó de brazos, miró al suelo y dijo, si la carretera te habla, escúchala. Pero no respondas. Me dio escalofríos. Y luego añadió, hay voces que no son las tuyas, pero usan tu eco. Desde entonces, evito parar allí de noche. Pero a veces, incluso con las ventanillas cerradas, juro que oigo un susurro que viene de la ladera, respondiendo a las vibraciones del camión. Y cada vez que oigo mi nombre, no recuerdo haberlo dicho. La semana siguiente, tuve que cruzar el mismo tramo llevando equipo a un pueblo más al norte. Intenté no pensar en lo que había pasado, pero era inevitable, todavía era 14 de agosto. Y cuanto más subía, más pesado me parecía el camión. No por la carga, sino como si el propio aire me empujara. En un momento dado, cerca de una formación rocosa que parecía una calavera en el lateral, oí el sonido del freno de aire, aunque no lo había tocado. Y poco después, el eco de una bocina, largo y prolongado, que no toqué. Disminuí la velocidad y me tensé. Encendí la radio CB, pero solo había estática. No había nadie alrededor. Hasta que, por reflejo, quizás idiotez, quizás cansancio, volví a gritar, Luis. Esta vez, el eco no venía de la ladera de la montaña. Salía del interior de la cabina. Muerto. 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 3 veces. Seca, lenta, con mi voz, pero sin alma. Sentí una fuerte náusea, como si hubiera perdido altura de repente. Detuve la camioneta en la curva y salí tambaleándome. Y allí, en el acantilado, vi algo que me dejó sin palabras. Un trozo de retrovisor. Una goma elástica aún sujeta a un gancho. Y una placa metálica retorcida, con mi nombre grabado. Luis M., la etiqueta de una carga que había llevado meses atrás y que solo había pasado por allí una vez. ¿Cómo había acabado en el acantilado? No lo sé.
Pero en ese momento tuve la certeza de que alguien como yo había pasado por allí antes. O, tal vez era yo. En una versión anterior. O en una versión futura. Regresé a la cabina en estado de shock. Arranqué el motor. Nada. El tablero parpadeaba de forma ilógica, como si todo el sistema se hubiera colapsado. Y entonces, en medio del silencio, la radio CB se encendió sola. La misma voz, más baja, más fría, este es el momento. Cierra los ojos. Pero no cerré los ojos. Aceleré, forcé el volante aunque el motor no respondía. Y, como si el camino se hubiera abierto solo, la camioneta derrapó. No recuerdo cómo salí de allí. Solo recuerdo abrir los ojos en la gasolinera de Caraz, con el indicador de combustible intacto y el eco de mi nombre aún en la cabeza. Desde ese día, he evitado hablar en voz alta cuando estoy en carreteras secundarias. Sobre todo en la cordillera. Incluso la tos parece tener un eco diferente. Y a veces, juro que oigo mi propia voz respondiendo preguntas que nunca hice. Una mañana, de regreso de Chimbote, estaba lejos de la ladera y aún oía, en la parte trasera del motor, un susurro: te estás repitiendo. No sé qué significa exactamente, pero me puso la piel de gallina. Porque la sensación que tenía era que no solo estaba repitiendo el viaje, sino repitiendo la muerte misma. Empecé a anotarlo todo en un cuaderno: horas, ecos, frases. En algunas notas, el eco indicaba fechas. En otras, nombres. Incluso los comparé con obituarios de accidentes en la región. Algunos coincidían. El nombre de un conductor desaparecido en 2019 apareció en uno de mis ecos. Su camioneta nunca fue encontrada. Otro pasaje respondía: Miguel. Sin frenos. Y una semana después, un compañero con ese nombre volcó allí. No sé si la carretera advierte o si condena. Hasta el día de hoy, no le cuento esto a mucha gente. Pero aún conservo la placa que encontré en el acantilado con mi nombre. La guardé envuelta en la guantera. Y cada vez que paso cerca de la curva de la Calavera, el camión se mece de forma diferente, incluso sin viento. La pendiente parece más cercana. El aire parece atraerme. No he gritado mi nombre desde aquel día, pero el eco sigue presente. Incluso en el silencio. Incluso sin sonido. Como si esperara a que confirmara que el nombre sigue siendo mío. Así que, si alguna vez conduces por la Cordillera Blanca y sientes que estás escuchando tu propia voz resonando en las colinas, piénsalo otra vez. El eco puede volver más de lo que dijiste. Puedes devolver una oración. Grité mi nombre y el eco respondió: muerto el 14 de agosto. Es hoy. La primera vez que oí hablar del tráiler rojo fue en una gasolinera cerca de Trinidad, en el centro de Uruguay. Un hombre mayor, que parecía hablar solo cuando era necesario, comentó que de madrugada, en la Ruta 3, siempre aparecía un camión dando marcha atrás. En ese momento, me reí, pensé que era una exageración o una broma entre conductores. Pero ni siquiera sonrió. Simplemente dijo: cuando lo veas, no te mires al retrovisor. No le di importancia. Pero 2 semanas después, de regreso de Paysandú de madrugada, lo vi. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la carretera estaba desierta y solo mi camioneta atravesaba el asfalto frío y seco. Iba por una carretera larga y recta cuando vi unos faros que se acercaban lentamente del otro lado. Luces amarillentas, un poco temblorosas. Al acercarse, me di cuenta de lo absurdo: era una camioneta con remolque, marcha atrás. El sonido era extraño, una mezcla de un motor chisporroteante y clics metálicos, como si las ruedas no estuvieran del todo sueltas. La camioneta era vieja, y la pintura roja del remolque estaba descolorida, con arañazos negros como si algo hubiera sido arañado con fuerza. En ese momento, intenté procesar lo que veía. Era técnicamente posible que un camión diera marcha atrás unos metros, claro.
Pero no fue una maniobra, no fue un accidente. Fue intencional. Y constante. La bestia venía en línea recta, por el carril contrario, a la perfección. La adelanté despacio, con la radio apagada y la ventanilla a medio bajar. Miré rápidamente, y eso fue suficiente. Porque por el retrovisor, lo juro por Dios, vi la parte delantera del camión girar y empezar a seguirme. En reversa. Pero acelerando. Pisé a fondo. El corazón me latía con fuerza y me sudaban las manos en el volante. No tenía sentido. La camioneta debía de tener la velocidad limitada, sobre todo en reversa. Pero el ruido de los neumáticos se hacía más fuerte, y las luces se reflejaban cada vez con más intensidad en la carrocería. Volví a mirar por el retrovisor, un error. Porque lo que vino fue solo la camioneta acercándose por detrás. Era como si algo, o alguien, estuviera colgando de la parte trasera del remolque rojo. Algo que no debería estar ahí. Algo que se retorcía. Cerré el retrovisor de un golpe. Quería concentrarme solo en la carretera, salir de allí lo antes posible. Pero incluso sin verlo, lo oía. Era un crujido seco y continuo, como de bisagras al ser forzadas, que venía de atrás. La radio empezó a silbar sola, y una voz apagada dijo algo así como, no mires atrás. Miré el tablero, eran las 3:03 de la mañana. El velocímetro marcaba 110, pero la luz roja del remolque permanecía fija. Parecía que la camioneta se deslizaba por la carretera, sin perder agarre, como si el asfalto ya no tuviera fricción. Tras unos minutos de tensión, la luz desapareció de repente. Sin frenar ni hacer un brusco giro. Simplemente desapareció del retrovisor. Disminuí la velocidad poco a poco, intentando descifrar qué había pasado. Me detuve en un área de descanso, salí y caminé hacia la parte trasera de mi camioneta. Todo parecía normal, hasta que encontré marcas. 4 arañazos paralelos, como uñas, arañando el lateral de la caja de mi camioneta, empezando por arriba y bajando hasta el parachoques. No estaban ahí antes. Pasé la mano por encima. No era tierra. Era un arañazo de verdad, profundo. A la mañana siguiente llevé la camioneta al taller en San José. Le dije que podría haber sido un árbol o una rama, pero me respondió sin rodeos, eso fueron garras. O algo peor. Eso se me quedó grabado. Conduje de vuelta a la gasolinera cerca de Trinidad donde el anciano había hecho ese comentario semanas antes. Cuando me vio venir, simplemente dijo, ¿lo viste, verdad? Negué con la cabeza. Acercó una silla, se sentó y dijo, lo compré en el 94. Todavía sueño con la caravana. Siempre la veo por el retrovisor. Aunque ya no esté. Lo más extraño es que después de eso, empecé a ver reflejos rojos por todas partes. En las carrocerías de otras camionetas. En las ventanas. En los espejos de los baños de las gasolineras. Nunca de frente, siempre de atrás. Y siempre, el mismo escalofrío me recorría la espalda. Como si esa grúa todavía me siguiera, lenta, sin prisa, esperando a que volviera a mirar. Porque creo que eso es lo que quiere, ser vista. Y cuando miras, se queda pegada. No a tu camioneta. Sino a ti. La semana pasada, algo volvió a pasar. Iba conduciendo hacia el norte, rumbo a Young, cuando una espesa niebla apareció de repente. Incluso con las luces altas encendidas, apenas podía ver el carril central. Reduje la velocidad a 100 km/h, con la direccional encendida, y seguí lentamente. Fue entonces cuando, en el retrovisor, incluso con el cerrado, vi un brillo rojo. Pensé que era el reflejo de una matrícula. Pero al abrirlo un poco, el sonido del motor en reversa rompió el silencio. Volvió a ocurrir. Y esta vez, más cerca. Intenté ignorarlo. Me concentré en mis propias luces, en la carretera. Pero el GPS se congeló.
La pantalla se congeló, con la ubicación fija, aunque me movía. La radio CB silbó suavemente, y a través del ruido, una voz ronca susurró, «Ya es hora de que lo mires». No pude evitarlo. Miré por el retrovisor y me arrepentí al instante. El remolque rojo estaba atascado, pero boca abajo, con las ruedas girando en el aire. Y colgando de él, algo con brazos demasiado largos, intentando alcanzar mi cabina. Apreté el acelerador, aunque no sabía a dónde iba. Todo parecía fuera de tiempo. El asfalto no se movía, el cielo no cambiaba, solo ese ruido mecánico que se acercaba cada vez más. Hasta que oí 3 golpes secos en la parte trasera de la camioneta. Como si algo hubiera subido. Y entonces, de repente, silencio absoluto. El motor se paró un segundo. Y la carretera regresó. Cielos despejados, GPS desbloqueado, radio en silencio. Pero desde entonces, cada mañana, a las 3:03 de la mañana, me despierto sin aliento, como si algo me apretara el pecho. Hoy, cubro todos los espejos cuando conduzco de noche. He pensado en cambiar de camioneta, venderlo todo, cambiar de ruta. Pero hay algo en todo esto que no parece importarle el vehículo. Es como si me hubieran elegido. O, marcado. Cuando cruces la ruta 3 temprano en la mañana y veas una camioneta viniendo en reversa, no toques la bocina. No intentes rebasar. Y por el amor de Dios, no miréis por el espejo retrovisor. Lo pasé. En el retrovisor, se giró y me siguió, hacia atrás, pero rápido. Cruzar Sonora de noche es otra cosa. El cielo parece más grande, el silencio es más denso y el calor se te pega a la piel incluso con el aire acondicionado puesto. He conducido mucho por la zona, desde Hermosillo hasta Nogales, y lo he visto todo, coyotes en medio de la carretera, coches abandonados, camioneros enloquecidos por el calor. Pero nada me impactó tanto como la mujer del cinturón azul. La primera vez que la vi fue cerca de Santa Ana, en un tramo largo y vacío de la carretera. Era casi medianoche. Estaba de pie a la derecha de la carretera, levantando la mano lentamente, como si no tuviera prisa. Lo extraño es que no parecía asustada ni desesperada. Estaba de pie, con el pelo recogido, la ropa limpia y ese cinturón azul claro que destacaba entre tanto polvo. Disminuí la velocidad instintivamente, pensando que alguien se había perdido o se había averiado. Cuando me detuve, se acercó a la puerta del copiloto y preguntó, con la voz más tranquila que jamás había oído, ¿me lleva hasta el final? Confundido, le pregunté dónde estaba final. Ella asintió, abrió la puerta y subió. Como si la respuesta fuera obvia. ¿Lo más raro? No sentí miedo. Ni alivio. Sentí silencio. Una especie de presencia que no me molestaba, pero que parecía ocupar mucho espacio. Como si ya no estuviera sola, pero también sin compañía. Le pregunté su nombre y dijo algo parecido a Lucía. Luego no dijo nada más. Se quedó mirando por la ventana todo el tiempo. La radio dejó de funcionar. Mi reloj se quedó atascado en la 01. Pero seguí conduciendo, como si hubiera olvidado lo que hacía antes de que apareciera. Las luces de la carretera parecían más lejanas. Y sentía como si hubiera conducido durante horas sin pasar por ningún punto conocido. Cuando por fin miré el tablero, marcaba las 3:37. Pero parecía que solo habían pasado 20 minutos. Fue entonces cuando me di cuenta, no sabía dónde estaba. Ni en qué dirección iba. El GPS solo mostraba una línea recta interminable, sin paradas, sin vuelta atrás. Y ella, seguía allí, serena, con su cinturón azul brillando levemente bajo la tenue luz de la cabina. Decidí parar en un área de descanso para orientarme. Al aparcar, dejé el motor en marcha y me giré hacia ella, con ganas de preguntarle de nuevo a dónde iba. Pero ya tenía la mano en la manija de la puerta. Antes de que pudiera decir nada, me miró fijamente y dijo, sin mover los labios,
ya estás más cerca. Salió de la cabina y se adentró en medio del desierto. Tardé unos segundos en reaccionar, y cuando salí tras ella, no había huellas. Nada. Solo polvo y un calor extraño, más seco de lo normal. Volví a la camioneta, atónito. La radio de repente volvió a funcionar, tocando una vieja canción en español que no había escuchado desde niño, algo que mi madre solía escuchar cuando limpiaba la casa. Un detalle que me puso la piel de gallina, el nombre de la canción en la pantalla era Hasta el final. Arranqué el motor y seguí mi camino, aún sin saber exactamente dónde estaba. Incluso pasé por una caseta de peaje, pero estaba vacía, sin vigilante, sin barrera. Solo un papel en el suelo con las palabras, gracias por tomarla. Entré en una gasolinera al amanecer y pedí un café. El dependiente me miró como si hubiera visto un fantasma. Eres el del Kenworth blanco, ¿verdad? Asentí. Dijo que me había visto llegar hacía 2 días, sobre la medianoche. Pero juraría que solo me había salido de la carretera unas horas antes. Le pregunté si había visto a alguna mujer conmigo. Negó con la cabeza lentamente y dijo, no, estaba solo. Pero el asiento estaba mojado, como si alguien hubiera estado llorando. Me quedé paralizada. El asiento seguía húmedo. Regresé a la camioneta y revisé todo. Mi teléfono estaba programado para el 3 de septiembre, pero la gasolinera dijo que era el 5. El tacógrafo registraba 47 horas de conducción continua. ¿Y yo? No recordaba haber comido, dormido ni parado tanto tiempo. Desde entonces, algunos colegas dicen que también vieron a una mujer con cinturón de seguridad azul pidiendo que la llevaran. Algunos ni siquiera la vieron subir. Otros dicen que ya estaba dentro cuando miraron el asiento del copiloto. Todos desaparecieron durante días. Y volvieron, diferentes. Desde ese viaje, he empezado a notar otras cosas. Cada vez que conduzco por Sonora de noche, veo figuras de pie lejos del camino. Nunca me acerco. Pero una vez, en un tramo cerca de Caborca, juro que vi un pañuelo azul ondeando sobre el hombro, aunque no había viento. Y la radio, una vez más, se quedó atascada en la misma canción instrumental que nunca encuentro en ninguna emisora. Algunos amigos bromean diciendo que la mujer de la diadema azul es como una leyenda urbana. Pero quienes la han visto, no bromean. Y no olvidan. El otro día, en una gasolinera de Magdalena, un camionero argentino me comentó, sin que yo dijera nada, también viste a la del cinturón azul, ¿no? Me quedé callado. Él solo añadió, me hizo soñar. Con mi muerte. Fue de noche y me acompañó hasta el final. Desde entonces, me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho que sí cuando me preguntó si podía ir hasta el final. Pero quizás sí. Simplemente no lo recuerdo. Quizás todavía estoy en la carretera. El asiento del copiloto de mi camioneta nunca ha estado seco. Le he cambiado la tapicería, lo he lavado, incluso he cambiado todo el asiento. Pero cada mañana, alrededor de las 3, lo siento húmedo. Como si alguien hubiera llorado en silencio. Como si alguien todavía esperara que continuara. Y a veces, muy quedamente, vuelvo a oír su voz. Preguntando. Siempre lo mismo. Siempre con calma. ¿Me lleva hasta el final? Así que si un día cruzas Sonora al amanecer y ves a una mujer haciendo autostop sola, con cinturón azul, no abra la puerta. No respondas nada. O responde. Pero recuerda esto, puede que no regreses el mismo día. Ni en el mismo cuerpo. Dijo pocas palabras. Solo preguntó, ¿me llevarás hasta el final?